Es diciembre de 2025 y después de 4 años de espera sale al mercado la tan esperada Sony A7 Mark V. Para unos, toda una revelación. Para otros, más de lo mismo. O sea que ni bien ni mal, sino todo lo contrario. En riesgo de desaparición varias marcas automotrices. Alguien de quien ya hablé antes en este canal dice que el objeto interestelar 3 y Atlas va directo hacia Júpiter. Los expertos lo desmienten, dicen que va para el otro lado. Una vez más, nos has quedado mal. Escuchen nada más esto. Reaparece un sujeto diciendo que saldría a protestar a las calles, sí, y solo sí, la democracia en México se ve en riesgo. ¿Qué tal, eh? ¿Son los últimos días de Nicolás Maduro al frente de Venezuela? No lo sabemos. 3 de los inversionistas más reconocidos del mundo pausan sus actividades. Ni compran ni venden acciones. ¿Por qué? Por la especulación del truene de la burbuja que es la inteligencia artificial. Sus detractores los tildan de locos. Dua Lipa, al fin en México. ¡Qué emoción! La intención de comenzar esto con un teaser que parece de noticias, no es porque vaya yo a generar otro nuevo noticiero o una mala emulación de un programa de revista. Simplemente que las noticias que les acabo de presentar son reales. Esta es la información que en estos días domina las tendencias informativas. Y hay algo que llamó mi atención. Me cayó como un balde de agua helada darme cuenta de la cantidad de personas, además de los medios formales de comunicación, la cantidad ingente de canales y personas que replican un montón de información por las diferentes redes sociales. Es decir, la influencia y la importancia del productor audiovisual hoy en día es tan amplia y es tan penetrante que me voló la tapa de los sesos y tenía que hablar de esto. Según la Organización de las Naciones Unidas, el planeta está habitado por 8,000 millones de personas. De estos 8,000 millones, 207 millones de personas son creadores de contenido alrededor de todo el mundo. 207 millones. De estos, aproximadamente 200 se mantienen en actividad constante. Alrededor del 14% son influencers. Influencers con una importante audiencia alrededor del orbe. Esto me lleva a pensar en el nivel de influencia que tienen estas personas y cómo es que su mensaje, ojo, cierto o no, permea en la mente de las personas. Así es que aquí es donde pretendo comenzar mi disertación. Vamos a hablar un poco de la credibilidad y la responsabilidad social del creador de contenido. Y es que en muchos países que debieran de tener una legislación muy exigente y muy fuerte para regular los contenidos que hay en las diferentes redes sociales, no lo hay. Y a esto se suman las normas laxas que tienen las diferentes redes sociales que, pretendiendo tener control de todo lo que se habla, se comparte y se difumina por ahí, en realidad no tiene un control. No se sabe qué es verídico y qué no. Entonces, esto nos lleva a ponernos a pensar, ¿quién tiene el control o quién debiera tener el control de estos contenidos? ¿Quién debiera estar al pendiente de lo que se dice? Porque mucho de ello pone en riesgo la integridad de comunidades enteras. Aquí les va
Una de las frases favoritas, sobre todo en contenidos tiktokeros. Según un estudio, que nunca revelan la fuente, obviamente que yo aquí abajo dejaré las fuentes que he consultado para hacer este material. En el tiempo de la pandemia, el 41.89% de la información era inventado, totalmente falso, mientras que el 23.38% era material ambiguo, engañoso, con partes verídicas y otras que ve tú a saber de dónde habrán sacado. Justo en este periodo surge el término infodemia. Otro estudio realizado por la empresa Kaspersky, dedicada a la seguridad informática, revela que en América Latina aproximadamente el 70% de las personas no sabemos identificar una noticia falsa. Y esto es alarmante, porque las noticias falsas no únicamente van a llegar por Facebook, por YouTube, por TikTok, sino que te llegan directamente al teléfono a través de un mensaje de WhatsApp. Y eso es alarmante. La UNESCO, este órgano perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, realizó una encuesta en 45 países a los influencers más destacados o con numerosos seguidores en sus redes sociales. El resultado fue atronador. 62% de estos influencers reveló que nunca verificaban sus fuentes de información. Y esta parte es medular, porque la importancia del productor audiovisual, del influencer, del creador de contenido, llámalo como lo quieras llamar, pero su relevancia es importantísima, porque estas personas se convierten en puntos de eso, de influencia, y su palabra se convierte en ley, se convierte en verdad para quienes le siguen. Si tú sigues a X persona y X persona te dice que este objeto interestelar va para Júpiter, pues tú le crees que va para Júpiter, aunque en realidad no va para allá, ¿no? Y sin embargo, hay gente que le sigue creyendo, y como él, cualquier otro influencer de cualquier otro tema, pasa exactamente lo mismo. Vamos a hablar de la dualidad en los contenidos, la ética contra el ardid. Y aquí es donde yo quisiera segmentar únicamente en dos partes la audiencia, porque yo me estoy refiriendo, aunque bueno, pudiera ser que haya gente que no se dedica a los medios audiovisuales y tenga a bien ver este contenido. De todas maneras, la información te será de importancia. Pero si tú eres creador de contenido, permíteme tomarme el atrevimiento de segmentar esto únicamente en dos partes. La primera, en el creador de contenido que a través de las miniaturas engañosas, que a través del clickbait, de los títulos ambiguos y de la información no verificada, y a sabiendas de que estás subiendo información no verificada, pero no te importa porque lo que buscas es la reacción, el incremento de seguidores o visualizaciones o la generación de dinero, está muy bien. Dedícate a eso, pero tú eres este segmento al que no le dedico este mensaje. Por otro lado, está el segmento de los que de manera ética, responsable, seria y profesional generamos contenido que a la gente le deje algo bueno. Aquí es donde me quiero centrar, porque puede ser un punto de inflexión para ayudar o para afectar no solo a una persona, sino a comunidades enteras. Entonces, el poder que tienen las redes sociales en la actualidad va en función de eso. La ética o el ardid. Entonces, tú colócate en cualquiera de los dos segmentos de los que he hablado
Y ya sé que seas el primero y te quieras retirar, gracias por participar. Y si te quedas, qué bueno que eres del conjunto ético. Vamos a hablar, por ejemplo, de los medios de comunicación tradicionales. Y si ninguno de ellos se ciñe a una cláusula de conciencia que determine cuáles son sus líneas de información, es decir, si son un medio que se ciñe a las líneas de centro, o de derecha, o de izquierda extrema, o derecha extrema, vamos a ver que de pronto ahí en sus barras programáticas, de pronto tienen tanto contenidos como invitados de uno de otro extremo según les convenga, ¿no? Principalmente en lo que respecta a personajes políticos. Uh, Esto genera un alto riesgo y lo estamos viviendo en México. Si tú tienes una línea que está alejada de, en este caso, el régimen que gobierna, estás metido en un lío. Y vas a sufrir persecución, vas a sufrir censura, vas a sufrir hostigamiento, vas a sufrir investigaciones en tus cuentas bancarias, en tus procesos fiscales y demás. ¿Por qué? Porque las redes sociales fácilmente polarizan el ambiente. Entonces, uno de los sectores que se ven más afectados es este, el de los periodistas, pero también los activistas. Y al menos en México hemos visto una gran cantidad de ellos que defienden causas nobles como es el medio ambiente y que aún así se los han cargado porque han resultado un estorbo para grupos de intereses opuestos. Otro, y este me causa gracia, son las figuras históricas o públicas. Y voy primero por las que no me causan tanta gracia, las figuras públicas. Es suficiente con que alguien suba una publicación a una red social diciendo algo que difama a la persona. Cuando es cierto, se vuelve revelador y muchas veces llega adecuadamente a la justicia para llevar a cabo el proceso que corresponda. Pero muchas otras veces ha sido únicamente por levantar ámpula. Y le han destrozado carreras, le han destrozado la vida a estas personas a causa de una publicación, de un video en vivo, de lo que sea que se suba a una red social y pueda afectar no solo la reputación, sino la integridad física de esa persona. Todo por una mentira. Por otro lado, existe también, esto me causa gracia, pero existe el daño a figuras históricas, como por ejemplo en México, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un man que un día de la vida, pues nos lo mandaron, bueno, no nos lo mandaron en búsqueda de las Indias. Y pues yo creo que le pasó un poco de lo que este señor que decía yo antes, que dice que 3 y Atlas va para Júpiter, pero va para otro lado, pues eso le pasó a Cristóbal Colón. Y vino a dar para acá, ¿no? Aquí paró, descubrió el continente que hoy se llama América, y bueno, se fue para otro lado. Y después llegó otro conquistador que hizo otras tropelías. Pero al primero, en México, se ha vuelto un non grato para ciertos grupos. Y también existen otros próceres de la historia, que no solo Cristóbal Colón, ¿no? Hemos visto el lado B de el padre de la patria, Miguel Hidalgo, de Benito Juárez, y como ellos, como si realmente la gente tuviese que tener una sola cara y ser impoluto. Entiéndanlo bien, todos somos seres de luz y de sombra. A veces metemos la pata y eso queda en el récord de la historia, que cuando alguien sin que hacerlo trae al presente,
pretende seguir creyendo que esa persona sigue siendo aquel cuando en realidad sus frutos ya son otros. El ciudadano común también está en riesgo. Las redes sociales echan gasolina al fuego que ya de por sí es bastante atizado y genera no solo desinformación, sino genera polarización. Y cuando la polarización se exacerba a tal modo, sucede lo que ya vemos en diferentes países. La violencia salta no solo a la vista, salta a la acción, salta a la destrucción, salta a la vandalización, pero también a infringirse daño unos contra otros, policías contra ciudadanos, sin tomar en cuenta que todos, con uniforme o sin él, todos son ciudadanos del mismo país, que debieran defender una sola causa, que debiera ser la que va en pos del bienestar social, no una ideología de uno solo. Y es bien fácil crear un video con una noticia que es falsa, subirlo y dejar que el combustible haga lo suyo. Y eso es bien peligroso. Pero también hay riesgos para la salud física y la salud mental. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tema de la reciente pandemia. Y es que mucha gente decía que las vacunas, bla, 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 ni siquiera recuerdo exactamente bien qué líquido decían que te querían sacar del cuerpo para hacer, vete a saber, qué estupidez. Y existen también los grupos catastrofistas, así como los conspiracionistas, que siempre buscan estas líneas misteriosas, sospechosistas, como decía no sé qué político mexicano, que llevan a la desinformación, la salud mental. Esa pieza clave que en la actualidad se está convirtiendo no en una epidemia, está creciendo a pandemia, pero lo callan. Y es que depresión, ansiedad, trastorno de bipolaridad, trastorno límite de la personalidad y muchos otros desórdenes que sufrimos muchas personas son derivados a veces de la desinformación. Información que te mantiene en un nivel de tensión, en un nivel de ansiedad y todo porque tú no sabes qué es cierto y qué no. Y aun cuando contrastes la información con fuentes confiables, la duda ahí queda. Y el desorden se exacerba. La desinformación en desastres naturales también se ha vuelto el pan de cada día. ¿Cuántas veces hemos visto en medios de comunicación oficiales, tradicionales, que llevan ahí toda la vida, que de pronto suben ahí un video de una inundación en X lado que no corresponde a la catástrofe que está en curso, sino a un evento en otro lugar, posiblemente hasta en otro país y en otro momento? A veces generan una fe de ratas, pero otras, la cosa así se queda. Pero es información que vende, el morbo vende. Y qué mal. Como ya lo mencioné hace un rato, la polarización y la falsa información terminan en encontronazos violentos entre uno y otro grupo y generan incluso crisis humanitarias, genocidios. Y esto es lo más lamentable que puede haber. ¿Por qué simplemente no se puede respetar un punto de vista distinto y dejarlo en paz? ¿Por qué necesariamente tienes que arrebatar lo que ni siquiera es tuyo? Porque la libertad de pensamiento es propia de cada quien. Si lo has notado, no me he limitado única y exclusivamente
a la creación de contenidos para estas redes, como en la que me estás viendo ahora, sino que he incluido también los medios tradicionales. A veces lo hacen por conveniencia política, otras veces lo hacen, como ya lo mencioné hace un momento, porque el morbo vende, y otras veces porque, porque simplemente no existe una cláusula de conciencia, pero ya tampoco existe un código de ética en los medios de comunicación que definen qué es conveniente darle a la sociedad en pos de un equilibrio social. El mundo ya está bastante jodido. Jodido por la desinformación y jodido por las consecuencias de esta desinformación. Yo creo que lo que menos necesita es más de esta podredumbre. Yo creo que hoy por hoy la influencia del productor audiovisual, del creador de contenido, debe llevar implícita un, un código de ética autoimpuesto. Un código de ética que defienda las causas justas, no necesariamente para llevarle la contra a nadie, porque para todo hay nichos. Habrá quien quiera creer y habrá quien no. Habrá quien quiera seguir pensando que la Tierra, el planeta Tierra, tiene una u otra forma o que las vacunas sirven para tal o cual propósito. Y aún así, cada quien es libre de pensar en lo que le dé la gana. Pero de eso a que intencionalmente subas contenido que daña tu propia reputación y que daña también a otras personas, eso es algo que ya deberíamos de contemplar y empezar a desechar. Si tú eres observador, si eres de los que consume este tipo de contenidos, cuida lo que ves. Verifica tus fuentes, ve hacia fuentes confiables, depura el tipo de influencers que sigues. Es muy fácil darse cuenta si la persona, aunque sea carismática, su información es o no es veraz. Sobre todo porque tu salud mental está en juego, tu tranquilidad, tu calma. En tiempos en los que ser cool muchas veces es involucrarse en cuestiones engañosas, yo creo que lo verdaderamente cool es ir a contracorriente. En este mundo consumista y depredador, cuyo único interés está puesto en lo material, en el dinero, se pasa por alto, se olvida que somos personas y que somos personas que dependemos de otras personas. Y algo que ha hecho justamente la tecnología y el mundo de las redes sociales en la actualidad, primero, es dividirnos. Ya no nos reunimos como antes. Ya no vas a tomar el café, ahora chateas. Ya no vas al cine en compañía de otros. Ahora estás encerrado en el sillón viendo películas o series por horas, por días, sin salir, sin convivir, sin nada. Yo creo que olvidarnos que somos personas dependiendo de otras personas, y cuando la unidad se divide, el resultado final suele ser desastroso. Y ya lo estamos viendo. Posiblemente soy un loco gritando en el desierto, pero ojalá hubiera otros que se sumen a esta causa, porque yo creo que rescatar lo poco que nos queda de humanidad para defender la humanidad
puede ser el factor que nos haga recuperarnos como sociedad. Y sí, creo en las utopías. Con suerte y se da. Gracias. Gracias por ver. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente.